No fui mucho de su agrado, me rechazaron, vertiginoso. Esa es la palabra. De 1.4 millones de dólares. Y no me acuerdo cuántas cajetillas fumaba. Salí evaluado terriblemente. No me regañó, no me llamó la atención. Nadie ha llegado, caray. Esto va a estar. Fue una parte clave en mi carrera para poder crecer y para poder estar donde estoy. Llévate tu cuaderno, si no van a pensar que venimos a robar. El vendedor muere por la boca. Cuando tú ves que estás hablando con alguien que te da valor, le das tiempo. ¿Quién quiere ser director general? No fue ninguno. Creen que todo esto es como en cámara rápida, así como que le dieras un fast forward. Todo lo que viviste, todos los obstáculos que tuviste que librar. Y eso es el reto. Decía Mario, uno de los grandes jefes militares de Roma hace muchísimo tiempo. El secreto de un general es saber que entras a una batalla sabiendo que vas a ganar. Inteligencia artificial va a cambiar todo. Va a buscar resolver el problema. ¿Cómo sigue siendo relevante el ser humano? Muchos de los líderes no van a estar liderando únicamente personas, también van a estar liderando agentes de AI. Todas estas cosas que te acabo de platicar son esenciales. Hola, bienvenidos. Hoy platicamos con Juan Francisco Aguilar. Él es el director general de Dell Technologies en México y hablamos mucho sobre no nada más los retos tecnológicos, sino también los retos como vendedor, los retos como líder, y nos contó muchas anécdotas de lo que él ha vivido y cómo ve el futuro tanto de liderazgo, de ventas y de tecnología. Así que escuchemos todo lo que nos platicó. Juan Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este proyecto. Me da mucho gusto platicar contigo. Y mi primer pregunta con lo que quise abrir, sobre todo para la audiencia, es que tú ya llevas, entiendo, más de 25 años en tecnología. Si tú pudieras hacer un resumen de tu carrera como vendedor de tecnología, ¿cómo lo resumirías? De hecho, llevo 35 años en la... Te estaba echando porras. Más de 25 años en Dell, pero llevo 35 años en la industria. Lo diría vertiginoso. Esa es la palabra. Ok. Ajá. Ese ha sido, y afortunadamente, y me siento un afortunado, porque me ha tocado ver muchos de los cambios, sino que los cambios más disruptivos que se han presentado en la tecnología. Y me siento un afortunado de no nada más vivirlos, sino de sentirlos, de poderlos explorar, de poderlos entender a otra dimensión y poder ver pues qué impacto van a tener o qué han tenido esos cambios en la sociedad, en las empresas, en los gobiernos, y eso me entusiasma muchísimo. Yo te veo como en dos facetas, una faceta muy como vendedor y una faceta muy como líder, pero siempre nos pasa algo. O yo me acuerdo mucho de la primera venta que hice, que dije, no, soy vendedor. ¿Tú te acuerdas de esa venta? ¿Qué fue lo que vendiste? Y a mí las ventas me fascinan, y me fascinan desde niño. Esa emoción de hacer algo por vender algo, y en el momento en que te confirman que eres tú, o que aunque sea una pequeña transacción, que era lo que hacía de niño, me emocionaba muchísimo. Entonces, mi primera venta, la más simbólica que tengo, era una que hice de una venta de 4 nodos de servidores con un storage. En ese entonces era muchísimo, era una solución de 1.4 millones de dólares. Me tocó a mí liderar todo el proyecto a una planta de teléfonos de Lucent Technologies. Ajá. En Guadalajara. Y siempre voy a estar agradecido con mi jefe en ese momento, Carlos Alfonso González, que yo teniendo 26, 25 años, me dio la oportunidad de liderar ese proyecto. Y aprendí muchísimo. Y siempre es un proyecto que traigo así como en el corazón, ¿no? Sí, y a partir de ahí ya las demás fueron destapando solamente más oportunidades, ¿no? Sí, pero como yo creo, como ahora que hablábamos un poco backstage de fútbol, así yo creo que le preguntas así a un goleador, yo creo que su primer gol nunca se le va a olvidar, claro. Ese proyecto. Desafortunadamente en ese momento fumaba y no me acuerdo cuántas cajetillas fumaba de lo nervioso que estaba para cerrar el proyecto. Pero aprendí muchísimo, aprendí cómo tocar diferentes pues personas en la organización, entender los procesos. Había veces que me decían, ya estamos a punto de que se cierre, y pasaban 2 meses y no se cerraba. Pero en fin, yo creo que es el proyecto que más tengo en el corazón y que más trabajo me costó cerrarlo, ¿no? Sí, siempre uno recuerda eso. Y en la parte de liderazgo, Juan, porque hoy lideras a más de 800 personas.
en Dell México. En la parte de liderazgo seguramente también te pasó algo que cuando te dan la oportunidad de liderar a alguien o a algún equipo, siempre hay esos puntos de inflexión donde si no, ya no quiero volver a liderar o esto es lo mío. Mira, para hacerte así una historia mi primera experiencia fue por ahí del 2003, 2004. Liderar el equipo de empresa mediana aquí en Dell. Se llamaba entonces el equipo PAD. Okay. Ajá, y me tocó liderarlo. Y era un equipo que como que ya venía muy arraigado al manager anterior, como que tenían ya pues cierta forma de operar. Sí, su manera. Su manera ya eran como muy, muy compenetrados entre ellos, pero pues entendí que yo quería llevarlos a otro nivel, quería crecer, tener crecimientos de ventas mucho más agresivos. Yo estaba pensando en otras cosas. Entonces me tocó hacer muchos cambios muy fuertes en ese pequeño equipo. Y la verdad es que al principio, pues así hay que decirlo como es, no fui mucho de su agrado, me rechazaron. Y sí, antes de liderarlos, ¿eras compañero de ellos? Era compañero de ellos. Sí, y esa claro. es, yo creo que la posición, ese es el momento más difícil de liderazgo. Sí. Cuando te pasas de ser un peer a liderarlos, porque no, hombre, no, ya si antes nos decías si eres que mi cuate, si eras mi cuate o antes era así, pero entendí que estaba en otra posición y también entendí que no me habían puesto ahí y tenía que demostrar que sí habían hecho la elección correcta conmigo. Pero lo que más entendí es, no me pusieron para seguir haciendo lo mismo, me pusieron para crecer ese segmento. Y había muchísima oportunidad de crecimiento. Entonces al principio... Sí, que muchas veces como parte del equipo dices, ay, ¿por qué no hacemos esto? Sería más fácil o algo así, pero a ver, ya o de repente gente ahí. Que decías, oye, pues habrá sido bueno en el pasado, pero ahora no te veo con esa proyección o con esa mentalidad que requiero o con ese tipo de cultura que yo requiero en el equipo para poder crecer, ¿no? Y fíjate una anécdota, mi primer año ahí, yo sentía como ese rechazo, sentía como difícil. Yo creo que ha sido ese y después te comento de otro, pero el más difícil. Y hay una encuesta que hacen en Dell a todos los empleados. Se llama Tell Dell, donde todos los empleados califican a sus managers y lo califican en diferentes rubros, ¿no? Oye, tu manager es bueno liderando, oye, te apoya en tu crecimiento, oye, te inspira, oye, trabaja de acuerdo a los procesos y roles que existen, etcétera. Y ¿y sabes qué me deprimió muchísimo? Que el resultado, yo esperaba que iban a salir retador los números. Cuates, ¿no? Son pues, mis amigos, por lo menos. Pero salí evaluado terriblemente. Y me acuerdo que después, cuando salieron los resultados, poco después me fui a Estados Unidos a un entrenamiento. Y ahí eso que tienes tiempo solo y que estás reflexionando y que de repente estás en el mall caminando así después de los cursos o así, decía, wow, ¿y si realmente esto será para mí? Sí, claro, claro. Ajá. Entonces, entendí y dije, no, ¿sabes qué? Creo que me siento firme en lo que quiero hacer. Eso, ¿por qué lo voy a cambiar? Y mejor, si ya estoy en esto, que era algo que aspiraba mucho, pues vamos, hay una frase en inglés que dice all in, ¿no? Claro. Sí. E hice los cambios, hice los ajustes, hice todo eso. Y yo creo que un año y medio después, teniendo paciencia, que también es una de las grandes lecciones, el equipo a nivel cultura, a nivel resultados, estuvo donde yo quería que estuviera, ¿no? Oye, y en ese entonces, en el resultado de esa evaluación, ¿tu líder de ese momento te dijo algo? Porque lo primero que yo hubiera pensado es, uy, cuando vean esto se van a arrepentir. Fíjate que el líder que yo tenía en ese momento para mí ha sido, yo creo que el líder que más le he aprendido, el mejor líder que he tenido, ¿sí? Y no, me dijo, no me regañó, no me llamó la atención. Me dijo, oye, yo pienso que lo que estás haciendo es lo correcto, firme. Y yo te apoyo con las decisiones difíciles que tengas que tomar, ¿no? Y eso me dio una confianza tremenda, ¿no? Porque cualquier otra persona o cualquier otro líder a lo mejor, oye, se hubieran mostrado dudoso,
hubiera brincado luego para entender qué estabas haciendo. Sí, claro. Hubiera ido a entrevistar a cada una de las personas y decir, oye, ¿qué onda con este cuate o algo? Sí, sí. Pero realmente me dio mucha confianza y siempre se lo aprecio. Para mí es ese jefe uno de los role models, mejores jefes que he tenido en mi vida. Súper. Sí. Oye, y después tuviste la oportunidad también de irte a otro país, a Puerto Rico. ¿Estabas atendido en México? Ya era... Esa es mi segunda experiencia, la segunda más difícil, pero la de mayor aprendizaje. Yo siempre tenía la inquietud, siempre desde niño me atrajo vivir en otros lugares o experimentar otras culturas o algo. Y en la empresa que yo estaba anteriormente, no se me pudo brindar esa oportunidad. Y una de las grandes razones que me metí a Dell era que era una empresa, o es una empresa global, con mucho crecimiento, y que ofrecía esas oportunidades de poderte ir a otro lado. Cuando entré a Dell, y más cuando dirigía, levanté la mano y dije, oye, yo tengo muchas ganas de irme a otro lugar. Sí, sí. Entonces, pues ese jefe, el que me apoyó en esa vez, vete. Él dirigía la parte de el Caribe y me dijo, oye, ¿te interesa? Sí, yo te apoyo. Y yo dije, bueno, pues ahí quedó en una charla y todo eso. Y de repente él se movió y me dijo, ¿te interesa tomar esta parte? Y le dije, no, pues claro que me interesaría, ¿no? Entonces, pero yo pensé que iba a ser vivir en Miami y desde ahí dirigir todo el Caribe, ya me lo imaginaba y todo. Sí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que era vivir en Puerto Rico. Que al principio dije, Puerto Rico, sí, oye, pero Puerto Rico, pues yo lo conozco como un lugar turístico, como de vacaciones, de fiesta. No, acabamos de abrir una oficina ahí, entonces te quiero ahí. Y aprendí una cosa, llegué ahí, y ¿cuál fue mi aprendizaje? Y esta es una anécdota muy curiosa. Le hablé a todo el equipo como 2 días anteriores y les dije, oigan, el jueves es mi primer día en Puerto Rico, los veo ahí, los veo, ¿qué tal les parece? ¿A las 9 de la mañana? Sí, a las 9 de la mañana en la oficina. Entonces, yo llego el día antes a Puerto Rico, y al día siguiente al día anterior le pedí al taxista, oye, vamos a darnos una vuelta a la oficina porque no quiero llegar tarde, quiero saber dónde es, no quiero perderme. Y llego a la oficina, el día después, y llego 8:30, media hora antes, para setearme, y dije, oigan, pues a ver, todos, ¿no? Han de estrenar un nuevo jefe, muchos han de llegar antes. Y de repente yo veía el reloj y decía 8:45, nadie ha llegado. Bueno, todavía faltan 15 minutos, ¿no? Sí, y de repente, tú con la responsabilidad desde las 8. Y de repente 5 para las 9, nadie ha llegado. Y luego eran las 9 y dije, oye, pero nadie ha llegado, caray. Y dije, wow, esto va a estar 9:05, 9:10 y apenas empezó a llegar alguien del equipo. Y de repente empezaron a llegar 9:15, 9:20 y dije, oigan, sí, vieron bien, o sea, lo cité a las 9, ¿no? Era hoy. No, pero entiende que hoy es un día festivo aquí en Puerto Rico. No es cierto. Sí. Entonces, bueno, pues me hubieran dicho eso antes. Pero entendí algo muy importante, lo que es la cultura. Y me costó muchísimo trabajo al principio, porque yo quería adaptar la cultura que yo traía en México ahí, a todas las personas de ese país. Y fue durísimo. ¿Por qué? No hay manera. Y de repente fue un amigo de México, de Microsoft, y literalmente las netas con él, oye, ¿cómo le hago? No puedo conectar con ellos, ¿no? Y la charla fue, oye, pues mira, ellos no se van a adaptar a ti, ellos traen de muchos años de cultura como puertorriqueños, ¿no? Sí, han vivido aquí toda Más la vida. Más bien tú adáptate a ellos y ve en esa adaptación qué tienes que hacer, pues para poder lograr el cambio que quieras, ¿no? Y sí me tomó mucho tiempo, pero entendí una lección importante. Sí, claro, la capacidad de adaptación. ¿Te llevaste a tu familia? Porque yo también, yo me fui a vivir a Brasil un par de años, a hacernos lo mismo, a abrir la unidad y eso, pero mi mayor reto también fue llevarme a mi familia. Sí, mi familia, mi esposa, sí, claro. Mi hija estaba chiquita. No solo la cultura del día a día en la oficina, sino la cultura, el tema familiar fue un reto enorme. Sí, no, me llevé a mi familia. Mi hijo grande tendría en ese entonces 11 años, el otro tendría 7 o 6, y mi hija 1 año. Sí, bueno. Y cuando llegamos luego a Puerto Rico se enfermó y teníamos que ir al hospital.
Y de repente, pues no es aquí como, no es como en Sí, México con que qué le hablas al seguro, doctor y, sí. ok, a las 4 te recibo en el consultorio. No, aquí vete a urgencias y a ver a qué horas te atendemos, ¿no? Claro, Entonces, no dejó de ser, un la reto. verdad, y por el otro lado, ya que lo veo en perspectiva hacia atrás, como decía Steve Jobs, conectando los puntos, ¿sí? Yo creo que fue una parte clave en mi carrera para poder crecer y para poder estar donde estoy. Sí, claro. Oye, y regresemos un poco a la perspectiva del vendedor, porque como tú lo dices, te ha tocado evolucionar y junto con la tecnología, cada vez es más complicado. De alguna manera es más fácil nuestro trabajo, pero es más complicada la tecnología. ¿Cómo crees que ha evolucionado sobre todo el rol del vendedor? Porque si no estudias, no vendes. Si no vendes y si te quedas vendiendo una cosa, yo creo que hay muchos que se quedan en el camino. ¿Cómo crees que ha evolucionado el rol del vendedor? A ver, déjame marcarlo así un poco del antes y qué veo ahora. A mí me impactó siempre tener y estar acompañado de grandes vendedores, tanto en NSR cuando trabajé ahí, como en AT&T después que se convirtió en la empresa, y a lo mejor un poco en Dell, pero más en NSR. De esos vendedores de mucho proceso, de mucho relacionamiento, de entender muy bien las necesidades del cliente. Mira, yo tendría ahí 23, 24, 25, 26 años y los vendedores tendrían 50, 55, 60 años, ¿no? Imagínate para mí lo que era una cátedra de ellos, ¿no? Sí. Cómo posicionaban las soluciones, cómo estudiaban en ese entonces, desde cómo llegaban y me decían siempre lecciones. Oye, siempre a donde vayas, saluda a la secretaria, porque es la puerta de entrada con el líder. Entonces, si la llevas bien con ella te va a decir dónde está, si ya comió, cuál es el mejor momento para... Y nunca se me va a olvidar. Otra gran lección de ese momento, y lo digo así de proceso, ¿no? Yo fui a una de las citas y llegué sin cuaderno. Y entonces me dice el vendedor, Nacho Vite, nunca se me va a olvidar, oye, ¿qué? ¿No llevas ningún cuaderno? No, no. ¿Y tú qué verías así en un lugar que no estás Sí, 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 anotando, sí. no? Lección, llévate tu cuaderno, si no van a pensar que venimos a robar. Sí. Y nunca, o Sí, sea, sí, 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 sí. son pequeñas así lecciones y siempre así oye, cómo llevar que te vean el saco, que te vean puntual, que estás antes, que hiciste la tarea, que preguntas cuánto tiempo tengo. Y toda esa parte del proceso como que me marcó mucho como vendedor. ¿Sí? Sí, claro. Después me tocó vivir pues todo el mundo de internet, que igual pues datos de la empresa, todavía ir más preparado, saber un poco más y creo que eso ayudó a preparar mucho a nivel ventas, ¿no? Y ahora, bueno, con la herramienta de inteligencia artificial, Sí, sí, ha acelerado todo. puedes preguntar hasta, oye, platícame un poco de la persona que voy a ver, qué hobbies, qué le gusta, la empresa, qué otras empresas está interactuando, su mercado, sus clientes, y llegar a una junta mucho más preparado, ¿no? Y muchas de las discusiones que yo he tenido con universidades es, necesitamos preparar mucho más a los jóvenes en carreras comerciales, porque mucho en la vida es vender, si te das cuenta. Sí, todo. Sí, un doctor, pues a final de cuentas, De su vende su servicio. persona, vende su experiencia, vende su trato, vende, sí, nosotros que estamos en tecnología, pues vivimos de estar vendiendo nuestras soluciones y de entendiendo las necesidades de los clientes. Lo mismo un arquitecto, lo mismo un abogado. Es importantísimo ese posicionamiento de venta. Que veo que se está transformando ahorita. Y muchos de la gente joven ahorita no quiere pasar ese proceso de aprendizaje. Ni libreta llevan. Ajá. Entonces, cuesta trabajo. Sí, Y claro. la verdad cuesta trabajo, ¿no? Sí, mucho. Y aparte, digo, no sé, en tu experiencia, los clientes también van evolucionando. Sí. ¿Qué te siguen pidiendo los clientes hoy o qué te piden hoy que antes los clientes no te pedían? Pues mira, creo, vivimos en un mundo así el 2026. Una de las cuestiones era, todo mundo tiene muchas más cosas que hacer,
todo mundo vive la vida mucho más dinámica y mucho más rápido. Y a lo mejor uno de los grandes cambios es antes el cliente, si veía valor en tu conversación, a lo mejor te daba más tiempo, te escuchaba más. Ahora tienes que ser mucho más concreto porque el cliente, y más si es una posición de decisión en la empresa que estás viendo, pues te está diciendo, oye, lo que me vas a decir, sí, pero te doy 20 minutos, ¿no? O te doy 15 minutos. Sí, claro. Sí, entonces tienes que ser mucho más. Si logras pasar de esos 15 minutos, sí, yo creo que ya es ganancia. Qué gran cambio veo ahora también, que es un reto importantísimo, es antes tu reto era que te dieran una cita o que tuvieras una excusa para meterte en las oficinas del cliente o que tuvieras alguna pues contacto con una de las secretarias o algo que te permitiera entrar y ya dentro te movías y decías, oye, Juan Pérez, oye, llegabas así a su oficina, ¿estás ocupado? Sí. Sí, me das 5 minutos nada más, ¿sí? Y te daba esa oportunidad de navegar y de ver en los pasillos y de ver cómo te podías meter y más interactuar, ¿no? Ahora la realidad es que es muy difícil por todos estos temas de seguridad, ¿no? No te van a dejar adentro de la oficina, o dudo que te dejen entrar a una oficina, si no es que ya vas específicamente a una sala de juntas donde conoces ahí te van a nombre, ver. tienes cita, todo. Y la otra muy importante es que antes existía el teléfono conmutador y una contestadora. Y por el teléfono te podías mover, ¿no? Oye, pues de acá no me muevo hasta que me conteste. Sí, claro. Pero ahora la mayor parte también ya pues, el conmutador no funciona. Ya tu reto es conseguir el WhatsApp de ese cliente para que estés por ahí interactuando. Sí, para mandarle WhatsApp. El modo de interactuar y de conectar con él cambió radicalmente. Completamente. Entonces ahorita te tienes que adaptar mucho a lo que le llamamos marketing digital, ¿no? Oye, redes sociales, oye, ¿cómo le llego por LinkedIn? ¿Cómo le llego por una plataforma que pueda conectar con el cliente, ¿no? Lo cual lo hace, en mi opinión, a lo mejor podría sonar más sencillo, pero es difícil esa parte que antes, ¿no? Completamente. Oye, y si tú pudieras definir así en corto los 3 errores más comunes que cometen los vendedores, ¿cuáles serían? 1, el vendedor muere por la boca. Así. Y me vino así de ejemplo porque ayer lo estaba hablando con... 1, el vendedor muere por la boca. ¿Sí? Ok. Entonces de repente dice cosas que no tiene que decir. Sí. O cosas que de repente, oye, y de veras... Promete de más. Promete de más. O no hiciste... La segunda, no se preparan. Entonces, y ahorita existen muchas herramientas para poderte preparar. Y creo que lo más importante es saber que vas a llegar a una reunión donde lo que quieres es extraer información. Y muchas veces el vendedor se muere de ganas de posicionar su solución o de posicionar lo que él trae, su producto. Entonces muchas veces te centras en qué vengo a platicarte, cómo funciona mi producto, mi solución. Pero no muchas veces llegas tú a conectar con el objetivo de conectar con el cliente y entender de una manera empática qué es lo que el cliente necesita, realmente qué lo mueve, qué problema trae, ¿no? Claro. Entonces, si eso lo entendieras bien, irías muy preparado con qué preguntas le quiero hacer, ¿no? Sí. Sí, posicionar en algún momento tu solución, pero qué preguntas necesito hacer. Pero yo veo que muchos de los equipos de ventas se preparan poco en las preguntas que voy a hacer. Se preparan más en lo que voy a decir. Y la tercera, yo siempre esto lo digo y también lo aprendí así, acuérdate que el tiempo de un cliente es muy valioso. Todos, es naturaleza humana. Sí, cuando tú ves que estás hablando con alguien que te da valor, le das tiempo. Y valor es, oye, sí estoy aprendiendo, estoy aprovechando algo. Sí, claro. Cuando tú ves que no hay valor, tratas de cortarla rapidísimo. Entonces siempre responde a estas 4 cosas. Número 1, ¿sí? Cuando platico, cuando vendo, ¿me veo táctico o me veo estratégico? Me veo, en otras palabras, ¿estoy pensando a corto plazo o a largo plazo? Número 2, ¿me veo que como que hice mi tarea o no hice mi tarea? Sí, claro. ¿Sí? O sea, mi tarea es, oye, averigüé. Vengo preparado. Oye, toqué base con gente de abajo. Oye, toqué base un poquito de dónde estás preparado, ¿no?
Lo tercero, eh, lo que digo doy la perfecta impresión de que me interesa el cliente o nada más me interesa vender. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Sí? Y de la manera en cómo me estoy preparando, ¿me suma o me resta? Claro. Entonces, es importante. Para mí es una de las profesiones más retadoras, pero a la vez una de las más bonitas que existe, porque todo el día es un reto. Sí. Y cada reunión es un reto, ¿no? Es un Cada reto. cita, Y se cada siente la cliente. emoción. Y así cuando estoy ya llegando y qué hacer y todo, ¿no? Sí, sí. Ahorita que hablábamos un poco atrás, me gusta el fútbol. Se siente esa emoción de como cuando estás entrando a la cancha, ¿no? Oye, y en la parte de liderazgo, porque también ahora, o sea, una cosa es manejar el vendedor, luego hay técnicos, y creo que estamos en una etapa donde también no nada más es el rol, sino también hay generaciones. Ajá. Y todas las generaciones van evolucionando y tienen estilos de liderazgo diferentes. Sí. ¿Cómo estás manejando eso? Es un reto, definitivamente es un reto. Pero ahí utilizo lo que aprendí en Puerto Rico. Ajá. Pues es una nueva generación, ¿no? Viene la generación, la generación X, después millennials, después viene la Z, ahorita ayer estaban comentando de Centennials o la Alfa, y ya son, pues, o sea, una cultura y un modo de ver la vida. No los voy a cambiar. Es lo de Puerto Rico. Más bien, ¿cómo me adapto yo a ellos y cómo me adapto a las circunstancias para poderlos? Una palabra clave en liderazgo que es no motivar, no nada más dirigir, no nada más darles instrucciones, sino inspirar. Y ese es el reto más importante que tiene un líder. ¿Cómo inspiro? Porque cuando la gente está inspirada es cuando se logran cosas increíbles, ¿no? Y eso es lo más difícil en liderazgo, ¿no? Pero aparte tienen diferentes inspiraciones. Sí, bueno. Que tienen diferentes objetivos hasta personales. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Sí. Mira, déjame darte así un ejemplo. Y así a lo mejor el más cercano a mí y el más difícil. Uh-huh. Mi hijo mayor, 28 años. ¿Él qué estudió? Él estudió psicología. Okay. Ajá. Nada que ver con psicología. Bueno, y estudió acaba de terminar ahorita una maestría en marketing y dirección comercial. Ajá. Y y de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su generación, ellos esperan las cosas rápidas. Y el proceso, no sé si están dispuestos a pagar el precio del proceso. Déjame darte así, como profundizar un poquito más ahí. Él entra a trabajar y ya de repente entra en una rutina y de repente dice, oye, ya la rutina ya me aburrió. Ya, claro. ¿Qué sigue? Claro. Ajá. Oye, pues ahorita la empresa no hay oportunidad de qué sigue. Ahorita, pues tienes que aguantarte un poquito con lo que es la parte rutinaria, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, pero no sé si aquí es donde me quiero quedar. Ese es un cambio brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo te adaptas a eso? Tienes que buscar una empresa o tienes que buscar en la empresa que aparte de lo que estén haciendo otras actividades para que puedas balancear o romper un poco esa parte rutinaria de lo que están buscando. Porque si no, el talento se te va a ir. Sí, sí. Y no es fácil. No, de por sí no es fácil conseguirlo, no es fácil entrenarlo. Sí. No es fácil evolucionarlo, buscar líderes. Exacto. O sea, sí, es muy difícil. Fíjate, otra cosa aquí me llamó mucho la atención. Hace poco, no sé, tendrá este año, le pregunté a todo el equipo ahí, oigan, no sé, habría como 40, 50 jóvenes de los que tenemos en la oficina. ¿Quién quiere ser director general? Y yo pensé que iban por lo menos 30 iban a levantar la mano, ¿no? Creo que no fue ninguno. Ajá. ¿Y sabes por qué? Ajá. Ajá. Y yo lo veo también otra vez, haciendo referencia a lo que te comenté de mi hijo. Pues él viene creciendo y vienen viendo a su papá o a todo este entorno y dicen, oye, pues está presionado, poco tiempo de vacaciones, llega a las 7, 8 de la noche ya cansado, no, yo sí quiero tener mi espacio de vacaciones, no una semana, o sea, 52 semanas, una semana o 2 semanas descansar, no, yo quiero tener mi espacio. Un mes. Oye, en la tarde yo quiero irme al parque,
sienten mucha conexión con los animales, ¿no? Oye, yo quiero estar en la tarde con mis mascotas, con mis perros, con lo que sea, ¿no? Sí. Claro. Pero ¿cómo logras esa conexión? No tengo la receta. Lo que sí te puedo decir es, nos tenemos que adaptar a ello. Y aparte yo creo que es mucho de percepción. Y te voy a decir por qué. O sea, tú entras a Dell como tu primer día y ves a Juan Francisco Aguilar allá lejos, arriba, en la cima, sin saber todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasado. No conectan. O Pues sea, es complicado. Mira, una entrevista padrísima que escuché, no recuerdo cuántos años fue, pero fue de Guillermo del Toro, del cineasta, Sí. cuando había ganado sus 2 Óscares por La forma del agua, The Shape of Water. Sí. Y creo que está en YouTube, y lo voy a decir más o menos lo que entendí de la entrevista, en un auditorio, me parece que estaba en Guadalajara, y él le llamaba a los 2 Óscares sus 2 gemelitos. Okay. Sí. Y no me acuerdo que le hicieron una pregunta muy similar a la que tú decías y decían, oigan, es que de repente, todo creen que todo esto, o sea, que lograr algo, conseguir algo, obtener algo, es como en cámara rápida, así como que le dieras un fast forward. ¿Sí? Sí, la inmediatez de las redes sociales. Como que le dieras así como ¡pam! Y se logra. Pero dice, es completamente lo opuesto. Para lograr eso es cámara lenta. Y creo que ponía el ejemplo de, decía, estoy en el coche, ¿no? Y de repente choco. Y salen así en cámara lenta las bolsas de aire. O sea, lo que quiso decir es, todo esto es en super cámara lenta, ¿no? Todo lo que viviste, todos los obstáculos que tuviste que librar, todo lo que tuviste que aprender, veces que tuviste que hacer 3 pasos para atrás, veces que dijiste, pues estoy en una rutina aburridísima. ¿Sí? Pero ni modo, ahorita tengo que aguantar esto. ¿Por qué? Porque me va a llevar a este otro lugar, ¿no? Sí. Y eso es el reto que también esta generación, ayer lo comentábamos un poco en un evento de Dell, pues está acostumbrada mucho a las cosas rápidas, ¿no? Al clic. Claro. Y así no es el mundo, ¿no? Y creo que también ha sido mucho culpa de nosotros mismos, que estamos en tecnología. Cada vez facilitamos más la vida de todos y cada vez se ve más fácil todo. Pues sí, podríamos decir que es culpa de nosotros, pero siempre me gusta verlo como desde 2 perspectivas, ¿no? Gracias a la tecnología, claro, tenemos unas cosas muy asombrosas, por decir, en educación, en salud, ahora con inteligencia artificial. Yo cada vez, viéndolo desde un aspecto positivo, me maravilla más. Y estoy convencido que es una de las invenciones más importantes que ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? Pero sí, como toda la tecnología o como todo nuevo invento, tiene su otra parte, su otro lado, ¿no? Sí, el dark side de la tecnología, ¿no? Claro. Vamos a meternos a eso porque empezamos hablando que tu primer venta importante fue de nodos y almacenamiento. Sí. Y a pesar de que hoy vendemos inteligencia artificial y temas más específicos, al final, de todas maneras, está en algún servidor, en algún nodo y en almacenamiento. Correcto. Eso no va a cambiar. Creo que ha evolucionado mucho. No sé cómo tú veas hoy la evolución, sobre todo entre el vendedor y la tecnología. Al final, vendes una solución, vendes un servicio, vendes el futuro, pero el hardware un poco sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, cuando vendes soluciones, y esa es mi perspectiva de ventas, hay una cuestión que es venta transaccional y otra cuando es venta consultiva. Cuando es una venta transaccional, te enfocas mucho en las características tecnológicas de tu producto. Sí. ¿Sí? En inglés le llaman speeds and fees. ¿Y qué procesador traigo? Y mira cuántos discos, y mira qué capacidad tengo. Sí, es una venta transaccional. No estoy diciendo que no sea importante, ¿sí? Y en algún punto lo tienes que hablar. Pero creo que lo que mayor impacto deja, o donde más puertas se te podrían abrir a los que nos escuchan que están en ventas, es enfocándote primero o dominando esa parte de la venta consultiva. La venta consultiva es ella que te enfocas en resolver el problema del cliente. Y tu objetivo es entender bien ese problema. Y tu objetivo es ese problema que estás resolviendo, qué impacto tendría en la organización,
o qué consecuencias tendría para el resolverlo. Claro. Si tú lo puedes identificar bien, después va a empezar un flujo. Oye, ya identifiqué bien el problema. Ya identifiqué cuál sería el impacto en la organización para resolver ese problema. Y después entro a preguntas que normalmente no se hace el vendedor. Es, ok, ya identifiqué el problema. Wow, ya lo tengo identificado. ¿Sí? Segunda pregunta importantísima. ¿Tengo la solución para poder resolver el problema? Sí, sí la tengo. Sí, yo. O no la tengo. Muchas veces identificas el problema y ahí me dicen, oye, pero pues Dell no vende eso. O eso no es, está muy complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y de ahí paso a la tercera. Ok, ya identifiqué el problema. Número 2, sí tengo la solución para poder resolver ese problema. Tercero, ¿qué tan competitivo soy? Sí, claro. Porque pues también es, en ventas entro para ganar, ¿sí? Decía Mario, uno de los grandes jefes militares de Roma hace muchísimo tiempo. El secreto de un general es saber que entras a una batalla sabiendo que vas a ganar. No entres a una que no estés seguro que vas a ganar. Sí, claro. Lo mismo es ventas. Tu tiempo es oro. Te pagan por una cuota. Te pagan por qué tan certero eres de pegarle a un negocio. Entonces, tengo que tener esa certeza que voy a ganar. Y para tener esa certeza es identificar el problema, tengo el producto, la solución, y tercero, qué tan competitivo soy para ganar, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo ahora, y ya metiéndome más en temas de inteligencia artificial, está evolucionando mucho. Yo creo que de las olas que hemos vivido, internet, el convergencia, hiperconvergencia, el smartphone, etcétera, creo que es de las olas más grandes que he vivido, por lo menos yo, y que siento que todavía no para. No, ¿Tú crees hacia dónde vamos en esa parte de inteligencia artificial? ¿Hacia dónde Mira, la vas? mejor respuesta que te puedo dar, déjame conectarlo en diferentes puntos. Claro. Para que veamos todos y los que están escuchando el impacto, pues, de esta cuestión que tiene que ver con AI. Primero, Michael Dell, nuestro fundador y CEO, fíjate, él fue un pionero de Internet en su uso comercial. Ajá. O sea que, y él dice, cuando yo tendría a principios de los 90, 30 años, y veía el impacto de Internet, decía, wow, esto va a cambiar el mundo. Y dice, imagínate ahora cómo veo inteligencia artificial, ajá, que lo veo 10 veces más lo que va a cambiar Claro. el mundo con la parte de Internet, ¿no? Claro. Por el otro lado me muevo a lo que dijo alguna vez Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, y decía, Internet, que a todos nos cambió y todo ello, fue importante, pero no dejaba de ser como una extensión del dispositivo, de la PC. Inteligencia artificial va a cambiar todo. Tercero, ayer lo comentábamos en un foro con clientes, va a cambiar la estructura de las organizaciones, la estructura de las sociedades, la estructura de cómo funciona la dinámica, pues así de la estructura, pues de cómo interactuamos. Porque la inteligencia artificial va a estar embebida en muchas de las actividades que hacemos. La inteligencia artificial no va a distinguir silos, no va a distinguir, por decir, en una empresa si, esto es logística, esto es recursos humanos, esto es ventas, sino va a buscar resolver los problemas. Claro. Inteligencia artificial va a buscar resolver el problema. Entonces, lo vemos ahora con los agentes y con todo ello, ¿no? Entonces, nuestro reto y lo que vamos a estar viviendo ahora es cómo sigue siendo relevante el ser humano. Sí. Y porque es un hecho que va a entrar. Entonces, la relevancia del ser humano es enfocarse en cuestiones que no se ven, por lo menos a corto plazo o a mediano plazo, cosas que la inteligencia artificial pueda reemplazar. El contacto humano, las actividades físicas, aunque ya sé que hay robots y todas estas cuestiones. La empatía. Humanizar la tecnología. Humanizar. Y eso va a ser ahora, pues, parte de lo que viene. La pregunta no es qué va a sustituir. Seguro va a sustituir muchos trabajos repetitivos.
pero ahorita creo que ese es el mensaje mucho a los que nos escuchan, es cómo me enfoco en entender la inteligencia artificial y cómo la hago parte de mis días y de mis actividades, ¿no? Oye, ¿y cómo alineas la organización? Y te lo pregunto porque al final en la organización es lo mismo que hablábamos, lideras a muchos grupos, a muchas personas, diferentes generaciones, y de alguna manera tenemos el privilegio de estar en una empresa de tecnología donde te pueden ir enseñando de a pocos el futuro y lo que va a ir pasando, ¿no? ¿Cómo alineas esa organización? Porque te toca evangelizar dentro de la misma organización, ¿no? Pues sí, aunque lo que se estima o se prevé o se visualiza a futuro, es de que, pues a lo mejor en un futuro muchos de los líderes no van a estar liderando únicamente personas, ¿no? También van a estar liderando agentes de AI. Y ayer también se comentaba mucho en este foro, ¿no? Déjame darte también otro ejemplo. Participé en un evento de la AmCham, donde invitaron a un médico de Harvard Medical School. Y decía la pregunta, oye, ¿y realmente la AI va a sustituir a los doctores? No necesariamente, pero lo que sí va a suceder, vamos a decir, de un doctor que tiene que intervenir de algo a una persona, pues va a estar el doctor, una persona, como jefe de todo esto, pero manejando diferentes agentes, ¿no? El que le está dando información a lo mejor de una cuestión, de la cuestión hepática, o de la cuestión de sangre, o de la cuestión de ciertas cuestiones químicas del cuerpo. Y entre todos ellos, cómo le dan información y decisiones para que él pueda tomar la decisión final de Se qué hacer. equivoque menos. Y bueno, tenga obviamente mucha más Asertividad. de lo que va a hacer, ¿no? Sí, claro. Es una nueva dinámica y todo ello, ¿no? Inclusive ayer nos comentaban un quote que me llamó mucho la atención de Sam Altman, que decía que va a empezar a haber unicornios, ¿sí? De una sola empresa, de una sola persona, que realmente está manejando agentes, ¿no? A ver, me queda claro, demasiado futurístico y todo. Bueno, futurístico en 2 años. Pero hablando direccionalmente, Sí, claro. pues ya muchas empresas, entre ellas de él, empiezan a utilizar agentes para cumplir ciertas tareas, ¿no? Y hasta con métricas de uso, ¿no? No diría todavía en toda la organización, pero diría en las partes estratégicas donde sabemos que más impacto puede tener para los resultados de la empresa, ¿no? Bueno, un poco ya para cerrar, Juan, ¿cuáles serían como, y lo voy a tomar igual en 2 partes, cuáles serían como esos consejos prácticos para todos los equipos de ventas nuevos en la parte de tecnología? Sí. A ver, lo veo así porque gran parte de la conversación fue también de ventas. Ventas, las personas que se especialicen en ventas y que ahora existen muchas herramientas, entre ellas la inteligencia artificial, para poder hacer mejor tu trabajo, yo creo que es una de las cosas ahorita que va a costar trabajo que la sustituya la inteligencia artificial. Claro. ¿Por qué? Para yo proponerte una venta, para yo proponerte una solución o algo, necesita también la parte de la empatía y la confianza. Humanidad. La humanidad. Entonces, es una de las carreras, no estoy diciendo que no vayan a ser sustituidas, pero a lo mejor va a costar más trabajo porque se requiere mucho todavía del relacionamiento. Entonces, a todos los que nos escuchan, es una gran oportunidad para especializarte comercialmente. Ya sea el producto que estés ofreciendo, seas un emprendedor o seas un líder de empresas, comercialmente hablando o a nivel ventas hablando, siempre va a estar ahí presente. Tengámoslo ahí. Súper. Entonces, yo creo que ese es un mensaje muy importante. Las ventas no es una casualidad, no es tocar puerta en puerta. Las ventas es un proceso. Y entre más lo vayamos masterizando, más bueno te vas a volver. Claro. Y las ventas tienen también esa particularidad que tienes que saber de muchas cosas o de tocar de muchas cosas, porque te requiere, pues nuevamente, para que entender esa empatía, qué tipo de preparación o de cuestiones tienes para poder tener ese canal de comunicación con un cliente o con una empresa, ¿no? Oye, y la misma pregunta, ¿qué le recomendarías a los líderes en formación? Sí. Estudiar mucho de AI, porque AI va a cambiar lo que dirigen. Nosotros, estudios que hemos tenido, encuestas que hemos realizado, sí vemos que, por decir la última ahorita que vamos a presentar,
más del 40% de los líderes de opinión que contestaron esa encuesta ya están incorporando alguna iniciativa de inteligencia artificial. Pero eso no quiere decir que están completamente compenetrados y metidos. Yo le recomendaría a un líder, si quieres crecer, diferenciar tu liderazgo, tienes que estar incorporando inteligencia artificial en tus actividades y en tu día a día, porque eso te va a ayudar a ser mucho más productivo y enfocarte en las cuestiones que más valor generan, ¿no? Claro. Y en la parte de tecnología, si en la audiencia nos estuvieran escuchando los 500 CIOs, CXO, todos los que se encargan de sus negocios y de tecnología más importantes del país, ¿en qué les recomendarías prepararse para los próximos años que vienen? A los CIOs que nos están escuchando yo creo que también ese rol está cambiando, o ya cambió, o va a cambiar de manera muy, muy importante. Ahorita las prioridades que se están viendo en las organizaciones es cómo tomamos mejores decisiones, cómo reduzco costos, cómo puedo vender mucho más, cómo puedo cubrir más mercado, cómo puedo cambiar la experiencia del cliente y todo ello. Entonces, el rol de un CIO creo que va a ser la combinación de un Chief Innovation Officer o con algo enfocado de innovación. Va a tener la parte de CIO para mantener las luces prendidas de la que tienes actualmente. Vas a tener que combinar muchas cuestiones de un Chief Security Officer porque la seguridad es el nuevo, no nueva, pero lo que me refiero es una de las amenazas de seguridad, si no es que la amenaza de seguridad más importante que estamos viviendo en la humanidad. Y la cuarta es, te tienes que volver un estratega. Tienes que estar pensando a largo plazo. Y es una de las posiciones más cotizadas que va a haber en la organización. De hecho, empezamos a ver ya, antes literalmente reportaban al de finanzas porque no sabían dónde ponerlo, o al de operaciones. Pero ya ahora empezamos a ver organizaciones que se diferencian, que es parte del board. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que te acabo de platicar son esenciales para que no nada más una organización sobreviva, sino una organización empieza a distinguirse sobre las demás, ¿no? Sí, empresas que no se apoyan de tecnología. No, déjate tecnología. Que no se apoyan de inteligencia artificial, que no tienen los temas de ciberseguridad en la agenda, tarde o temprano van a desaparecer. Muchas gracias, Juan. Por último, en algún lugar te escuché decir esa frase que decía Michael de Setting Fires. Sí. Entonces, te preparamos ahí un regalito en forma de agradecimiento. Para está que padrísimo, lo tengas ahí. Muchísimas gracias. Te agradezco y de hecho, mucho. Sí. Ayer en un foro que tuvimos ahí le llamamos el CXO Program, donde tuvimos de invitado a Viviana de Singularity y Alonso Traba. Platicamos de Dell. Claro. Y hablamos así una anécdota con Michael Dell. La palabra setting fires. ¿Quieres hacer que los cambios ocurran? You have to set some fires. Over here and over there. Entonces, muchísimo. Lo agradezco. Y con un balón de fútbol. Wow. Claro. Increíble está. Todo tú. No, de veras que. Y ahora que salí con la mata ahí, entonces está padre. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, Juan. Lo agradezco muchísimo y agradezco mucho también a PC Central, uno de nuestros partners más importantes, no nada más diría en México, sino en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Un placer haberte entrevistado. Un placer. Gracias.